Hola, hoy día trabajaremos con árboles binarios de búsqueda. Para evitar complicaciones a la hora de programar, empezaremos con un repaso de la teoría de árboles binarios. Partamos de que tenemos un árbol binario. Una linealización del árbol es una secuencia conformada por los nodos del árbol en la cual cada nodo aparece exactamente una vez. Si tenemos el árbol vacío, entonces la única linealización posible es la secuencia vacía. Si el árbol no es vacío, entonces asumiremos por inducción estructural que tenemos una linealización del árbol izquierdo, del subárbol izquierdo, que tenemos también una linealización del subárbol derecho, y consideraremos la secuencia conformada únicamente por el nodo raíz. Combinando estas tres secuencias de alguna manera, obtendremos una linealización del árbol completo. La forma más sencilla de combinar secuencias es concatenarlas. Esto da lugar a las tres formas más importantes de linealizar un árbol binario. En la linealización preorden, primero colocamos la raíz del árbol, luego inductivamente linealizamos el subárbol izquierdo y finalmente inductivamente linealizamos el subárbol derecho. En este caso, el orden de los nodos a ser recorridos empieza por la raíz, baja al hijo derecho y así sucesivamente. En la linealización preorden, primero inductivamente linealizamos el subárbol izquierdo, después visitamos el nodo raíz y finalmente linealizamos el subárbol derecho. En este caso, el orden de los nodos a ser recorridos es el siguiente. Empezamos por el descendiente izquierdo más profundo, visitamos el padre, luego el hermano derecho y así sucesivamente. Finalmente, en la linealización postorden, primero linealizamos el subárbol izquierdo, después linealizamos el subárbol derecho y finalmente visitamos el nodo raíz. En este caso, el orden a visitar de los nodos es el siguiente. Empezamos por el descendiente izquierdo más profundo, luego visitamos el hermano derecho y recién subimos al padre. Y así sucesivamente. Ahora supongamos que en nuestros nodos hay un valor de algún tipo almacenado. En nuestro ejemplo, los nodos almacenan valores de tipo número entero. Supongamos también que tenemos una relación de orden total sobre el tipo de los elementos almacenados en los nodos. Por ejemplo, a los números enteros se les puede equipar con el orden usual, en el cual A es mayor que B si y solamente si la diferencia A menos B es un número positivo. Decimos que un árbol binario de este tipo es un árbol binario de búsqueda si la linealización en orden produce una secuencia de valores no decreciente. En nuestro caso, la linealización en orden es 4, 7, 11, 12, 13, 13, 14, 19, 21, 23, 25, 26, 26, 29, 31. Esta secuencia es no decreciente, por ende, nuestro árbol de ejemplo es un árbol binario de búsqueda. Sin embargo, si en este elemento marcado, en vez de 21 tuviésemos 1, el árbol no sería un árbol de búsqueda, ya que un paso de la linealización sería pasar del 19 al 1, que sería un paso decreciente.
Ahora sí, podemos pasar a explicar el objetivo de la tarea de hoy día. Nuestro objetivo es escribir un programa que toma dos parámetros, dos árboles de búsqueda como parámetro, y produce una única secuencia no decreciente obtenida combinando las linealizaciones en orden de ambos árboles. Pasemos a la implementación en C. Escribiremos un programa llamado merge, que significa juntar o combinar. Definiremos una estructura de datos para los árboles binarios. Y luego definiremos una estructura de datos para almacenar la porción no visitada de un árbol. Esto requiere un poco de explicación. Recordemos que en nuestro ejemplo, la secuencia, la linealización en orden del árbol es la que estoy dibujando en este momento. Pero supongamos que ya hemos visitado los 4 primeros nodos de la linealización. Entonces, lo que está pendiente de visitar es esta parte de acá. El tema es cómo representamos la parte que todavía no ha sido visitada de una linealización. Lo que haremos es representar esta parte no visitada como una pila que contiene dos tipos de elementos. Un tipo de elementos será subárboles. El subárbol completo que tiene como raíz a este nodo 13, al que llamaremos nodo A. Este es un tipo de elementos que podremos almacenar en la pila, y el otro tipo de elementos que podremos almacenar en la pila son nodos individuales, aislados. En este caso, la raíz, a la que llamaremos nodo B. Y finalmente, tenemos todo este árbol, que empieza en el nodo C. Entonces, el contenido de la pila será el subárbol cuya raíz es el nodo A, que representaremos como la tupla 1, A, seguida del nodo raíz como nodo aislado, que representaremos como 0, B, seguida del subárbol cuya raíz es el nodo C, que representaremos como 1, C. Entonces, la estructura de datos es la siguiente. A continuación, escribiremos rutinas para manipular esta pila. Al igual que la vez pasada, si el puntero que estamos apilando, si el árbol que estamos apilando es un árbol nulo, entonces no apilaremos nada, o sea, no permitiremos que la pila contenga punteros nulos. Por todo lo demás, la rutina para apilar es la rutina estándar. También debemos escribir una rutina para desapilar árboles.
Y finalmente escribiremos la rutina para sacar el siguiente nodo de la secuencia en orden. La siguiente rutina requiere un poco de explicación, así que regresaremos al ejemplo. Supongamos que queremos sacar el siguiente nodo de la linealización en orden, estando esta información en la pila. El problema que tenemos es que el siguiente nodo de la linealización en orden es el que estoy marcando en verde. Este nodo D. Y la razón por la cual esto es problemático es porque ningún elemento de la pila D no aparece en la pila. No aparece explícitamente como un elemento de la pila. Lo que tenemos que observar es que cuando el elemento en la cima de la pila está en estado 1, es decir, es un subárbol, entonces la raíz de ese subárbol no es necesariamente el siguiente nodo en la linealización en orden. Lo que tenemos que hacer es descomponer este árbol en sus partes constituyentes. Un árbol está conformado por subárbol izquierdo, raíz y subárbol derecho. Entonces reemplazaremos el árbol de la pila con este subárbol y este nodo. Entonces se va este 1A y lo que queda es 1D, 0A y 1E, donde E es este nodo. De acuerdo. Cuando hacemos esto, todavía tenemos el problema de que la cima de la pila sigue estando en estado 1. Entonces lo que tenemos que hacer es nuevamente descomponer el árbol cuya raíz es el nodo D en sus partes constituyentes, que son la raíz, el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. Pero acá ocurre lo siguiente, ocurre que estos árboles son null, ambos. Y por la forma como hemos construido la rutina para apilar, cuando apilemos nulls, cuando intentemos apilar nulls, simplemente no se va a apilar realmente nada. Entonces el efecto neto de esta descomposición es que el nodo D pasa de estar en estado 0, perdón, de estado 1 a estado 0. Ahora sí, el elemento en la cima de la pila es un nodo en estado 0 y esto significa que ese nodo es el siguiente nodo de la linealización en orden. Implementemos esto en C. Mientras la cima de la pila esté en estado 1, lo que haremos es desapilar el árbol y apilar sus partes constituyentes. Cuando termine este bucle, lo que ocurrirá es que la cima de la pila estará en estado 0, es decir, es un nodo independiente. Y ese nodo es el siguiente nodo de la linealización en orden. Ahora sí, pasemos a la rutina principal del programa. Esta rutina toma dos argumentos, que son los árboles cuyas linealizaciones queremos combinar, como una cuestión puramente de nomenclatura.
los llamaremos árbol izquierdo y árbol derecho. Las siglas L y R vienen de left y right, que son izquierdo y derecho en inglés respectivamente. Para cada árbol necesitamos una pila que indique los nodos que todavía faltan visitar de ese árbol. Inicialmente es posible que ambas pilas tengan algo, es decir, que ninguna esté vacía. Si ninguna de las dos pilas está vacía, significa que ambos árboles todavía tienen nodos por visitar. En ese caso, debemos sacar el primer nodo por visitar de cada árbol. Y los compararemos. Si el nodo proveniente del árbol izquierdo es menor o igual que el nodo proveniente del árbol derecho, entonces el siguiente elemento de la secuencia combinada es el elemento que proviene del árbol izquierdo. Y el elemento que proviene del árbol derecho debe regresar a la pila de donde provino. En caso contrario, los papeles se invierten. El siguiente elemento de la linealización conjunta es el nodo que provino del subárbol derecho, y el nodo que provino del árbol izquierdo debe regresar a la pila de donde provino. Cuando este bucle termina, tenemos la garantía de que por lo menos una de las dos pilas está vacía. Esto significa que el árbol correspondiente a dicha pila ya no tiene más nodos por visitar. Solamente quedan por visitar los demás nodos que quedan en la pila correspondiente al otro árbol. Entonces lo que haremos es simplemente visitar a los nodos de dicha pila en orden. Notemos que tenemos un bucle para el árbol izquierdo y un bucle para el árbol derecho. Sin embargo, como sabemos con certeza que una de las dos pilas está vacía, significa que al menos uno de los dos bucles no se va a ejecutar. Y el bucle que sí se ejecuta simplemente trasvasa los elementos restantes del árbol correspondiente a la consola, puesto que estamos imprimiendo los elementos en orden. Finalmente, imprimiremos un carácter de salto de línea para que haya un salto de línea en la consola. Y esto concluye la rutina principal del programa. Ahora tenemos que verificar que esta rutina Merge está implementada correctamente. Para ello debemos crear dos árboles de ejemplo e intentar combinarlos. La creación de los árboles de ejemplo estará dividida en dos rutinas. La primera rutina crea un árbol casi completo. Sus parámetros serán un arreglo de nodos que tiene un puntero a un primer elemento y tiene un tamaño. Lo que haremos es lo siguiente. Este arreglo, digamos que tiene 50 elementos. El elemento 0 no será utilizado. El elemento 1 será la raíz y tendrá como hijos los elementos 2 y 3.
el elemento 2 tendrá como hijos a los elementos 4 y 5. El elemento 3 tendrá como hijos a los elementos 6 y 7. Y en general el nodo i tendrá como hijos a los nodos 2i y 2i más 1. Salvo que 2i sea una cantidad mayor o igual que 50, en cuyo caso i ya no tiene hijos. Es decir, en nuestro caso, los nodos que tienen hijos serían del 1 al 24 y los nodos que no tienen hijos serían del 25 al 49. Entonces, para ello, llevamos la cuenta del primer nodo que ya no tiene hijos, que simplemente está en la mitad del arreglo. Para los nodos que sí tienen hijos, lo conectamos al nodo con sus hijos. Y para los elementos que no tienen hijos, ponemos que los hijos son null. Notemos que esta rutina solamente conecta a los nodos con sus hijos, pero no establece los valores que deben ser almacenados en cada nodo. Esto será en la segunda rutina auxiliar, que llamaremos llenar árbol o fill tree. Esta rutina toma como argumentos la raíz del árbol, un valor para el nodo, el primer nodo de la asociación en orden, y un incremento para la diferencia de valores entre dos nodos consecutivos en la linealización en orden. La manera más sencilla de crear un árbol binario es tomar un árbol ya creado y recorrerlo en orden y llenar los nodos con valores crecientes. Entonces eso es lo que haremos. Recorreremos el árbol en orden. Para eso necesitamos una pila. Le diremos inicialmente que tiene que visitar todo el árbol. Y mientras queden cosas por visitar, sacaremos el siguiente nodo en orden. Le diremos que el valor es el valor actual. E incrementaremos el valor actual para la siguiente iteración. Ahora sí, pasamos a la rutina main del programa. En esta rutina main tenemos que crear dos árboles. Y recordemos que para crear árboles, primero creamos un arreglo de nodos de tamaño par. Luego conectaremos los nodos. Y finalmente llenaremos el árbol. Recordemos que el argumento para llenar el árbol, el primer argumento, es el puntero a la raíz, y la raíz se almacena en la posición 1, no en la posición 0. En el primer árbol llenaremos números pares, y en el segundo árbol llenaremos números impares. Y finalmente llamaremos a la rutina principal, que es merge. Por supuesto, tenemos que incluir archivos de cabecera. El archivo stdio nos permite usar printf. Y el archivo stdlib nos permite utilizar malloc y free. Ahora sí, estamos listos para probar nuestro programa. Compilamos, no hay errores y ejecutamos. Vemos que el último elemento impar que aparece es el número 107.
porque el árbol que tiene los números impares tiene los números 3, 5, 7, etcétera, hasta el 107. Y aparecen intercalados con los números pares. Y los números pares sobrantes, mayores que 107, aparecen en secuencia después del 107, que es el resultado que esperábamos. Y esto concluye el trabajo de hoy.